Tengan un fraternal saludo, estimados oyentes, que la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes y con sus familiares. Ante todo quisiera darles unas felicitaciones por el año nuevo y disculparme por tardarme tanto en hacer esta otra parte de la saga de video que hemos estado mostrando. Este video que este tema que vamos a estar tocando hoy es la segunda parte de falsos dioses. En este caso es sobre ídolos hechos por manos humanas y entidades espirituales. Eh, para eso primero necesitamos el auxilio del Espíritu Santo y vamos a hacer una oración. Decimos: Espíritu Santo, tú que eres Dios, que conoce el corazón de los hombres, que intercedes por nosotros con gemidos inefables, concédeme la sabiduría, la gracia, el amor y la humildad para hacer llegar a todos aquellos que necesitan este mensaje. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, primero quiero recordar que en el pasado video estuvimos viendo lo que era la idolatría y los ejemplos claros de cómo detectar la idolatría, y había dado tres casos. El primero era pensar que una persona o algo era Dios. El segundo era atribuirle cosas que solo a Dios corresponden, un tipo de devoción o quemar incienso. La tercera forma de idolatría era, vamos a buscarlo aquí, poner por delante de Dios algo, o sea, tu voluntad, poner un objeto o algo por delante de Dios. Y la cuarta forma de idolatría, que no lo habíamos mencionado en ese video, es tener una idea errada de lo que es Dios. Se denomina idolatría del pensamiento. ¿Y por qué es necesario aclarar esto? O sea, para no dejarlo en la oscuridad, o sea, que todos entendamos qué quiere decir esto para que no lo hagamos ni lo practiquemos. ¿Qué significa idolatría de pensamiento? Que es cuando yo me hago una idea incorrecta de Dios. Bien, Dios tiene muchas cualidades las cuales todas son buenas. Está su santidad, está su autoridad, está que es creador, está su misericordia, está el amor de Dios. Por lo tanto, yo no puedo imaginarme un Dios al cual le falten alguna de esas cualidades, o no puedo imaginarme algún detalle de ese Dios que ponga en tela de juicio una de esas cualidades. Por ejemplo, esas personas que dicen que Dios no castiga, ese término, si lo ves de manera general, no es muy correcto. Se puede caer en este tipo de idolatría, que es idolatría del pensamiento. Estás teniendo una idea errada de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sí castiga. ¿Qué castiga el Señor? Dios castiga la iniquidad. Dios castiga el pecado. O sea, el injusto no puede permanecer impune. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, por obra y gracia de Cristo Redentor, podemos ir a Dios. Él nos perdona nuestros pecados. Pero aquel que no conoce a Cristo, por eso es que no alcanza la vida eterna, porque Dios está haciendo justicia. Él no está haciéndose valer de Jesucristo, porque Jesucristo murió por nosotros y por medio de él nuestros pecados son perdonados, y sin embargo es una persona injusta porque cometió algún pecado, incluso pecado mortal, que esta injusticia tiene que ser castigada porque Dios es justo. Entonces, si pensamos que Dios no castiga, tenemos que entender que no castiga la iniquidad. Y si no castiga la iniquidad, Dios no es justo. Por lo tanto, estamos teniendo una idea de un Dios que no es justo. Eso es idolatría de pensamiento. Tenemos que entender a Dios en todo el contexto de la Escritura, sus cualidades, y ser congruente con lo que nos dice la palabra de Dios, y nosotros tener una idea clara de lo que es Dios. Si vamos en contra de eso, estamos cometiendo idolatría del pensamiento. Por lo tanto, Dios castiga la iniquidad. Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios es amor. Todas esas cualidades no se pueden desligar. Por lo tanto, Dios no puede dejar de hacer una para caer en la otra. Dios no puede imponer su amor por encima de su justicia, porque dejaría de ser Dios. Si deja de ser justo, deja de ser Dios. Por lo tanto, Dios es justo, es amor, es misericordioso, es todas esas cosas.
No podemos tener una idea mala de Dios porque eso es idolatría. Y esto es un poco sobre el tema anterior de falsos dioses, sobre lo que era idolatría. Esta es la cuarta forma de ver lo que es idolatría para que lo tengan en mente. Ahora vamos a entrar ya en este tema, en el de hoy, que es los ídolos fabricados por manos humanas. Y ante todo quisiera hacerle una anécdota que me guió a mí en mi vida espiritual. Y quiero hacerle una anécdota porque había un momento de mi vida donde yo estaba pasando por una etapa muy difícil, que no tenía muy clara la fe, ni lo que quería Dios, ni la doctrina correcta. Y entonces un sacerdote católico me deja entablar una conversación con él, y en esa conversación él me refiere unos detalles específicos, y uno de esos detalles es este. Él me dice: Dios es como una casa que una persona está dentro, el dueño de la casa, y cuando viene alguien de afuera, lo primero que hace es tocar a la puerta. Llega el dueño de la casa, le abre, y esa persona lo único que ha podido ver hasta ese momento es el portal. Luego, si esa persona, el dueño de la casa, lo deja entrar, puede ver la sala. Ya cuando entra más en confianza puede ver el comedor. Quizás algún día le permitan dormir ahí, dejan que pasen al baño, y cuando ya tiene una confianza, incluso puede pasar a la terraza, incluso puede entenderse como que la casa es de él. Entonces, en la vida espiritual, en el conocimiento de Dios, parece algo similar. Nosotros, cuando no conocemos a Dios, lo primero que hacemos es tocar la puerta. ¿Ya? Es verdad que Dios toca la puerta de nuestro corazón, pero eso siempre pasa. Ahora, en el caso para nosotros aceptar a Dios, nosotros vamos a buscar a Dios, que es lo que Dios quiere, y llegamos a Dios, a la casa de Dios, como en este ejemplo que les estoy explicando. Esa casa es el conocimiento de Dios. Nosotros, antes de entender lo que es Dios, sabemos que alguien nos habló de un Dios. Conocemos el portal. Luego tocamos a ver qué hay. Y a medida que entramos en confianza, que intimamos en relación con Dios, lo vamos conociendo. Por lo tanto, primero debemos conocer leyendo la Biblia, y yo les recomiendo que, aunque para el tema de la salvación es súper importante comenzar por el Nuevo Testamento, como lo indica la Iglesia Católica, también es correcto alternar el orden si queremos buscar profundidad, si queremos entender varios temas. En el caso mío yo lo hice y comencé por el Antiguo Testamento, y eso me fue revelando cómo era Dios, cómo Dios se les reveló a los israelitas. Cuando comienza por Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, Dios fue mostrando sus cualidades. Lo primero que aparece es Dios creador, Dios soberano, Dios celoso, un Dios justo. Ya, y luego con el Nuevo Testamento aparece más detallada la misericordia y el amor de Dios, porque aunque Dios demostró su amor y su misericordia, en el Nuevo Testamento sí se ve la plenitud de la misericordia y del amor de Dios. Por lo tanto, en ese conocimiento de Dios es bueno comenzar a leer la Biblia a partir del Antiguo Testamento, y cuando ya nosotros tenemos una idea de la justicia, de la soberanía, del celo de Dios, ya podemos entender luego su misericordia y su amor. Y esto es súper importante para este tema, porque esa santidad de Dios, esa soberanía, ese celo de Dios por su gloria, es lo que no permite que nosotros caigamos en prácticas erradas. En este caso sería cometer idolatría con ídolos hechos por manos humanas. Por lo tanto, vamos a ver varios textos, del Antiguo Testamento, y capaz que hay alguno del Nuevo, donde vamos a evidenciar esas cualidades que les expliqué hace un momento de Dios, esas cualidades de santidad, de pureza, esas cualidades de sabiduría, esas cualidades de autoridad, de monarca, y ese celo de Dios por su gloria. Vamos a ver uno de estos textos y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer texto es Deuteronomio 13,
dice así. Se trata de la muerte para los que intenten inducir a la idolatría. Dice, a Yahvé vuestro Dios seguiréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y viviréis unidos a él. Ese profeta o vidente en sueños deberá morir por haber predicado la rebelión contra Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, para apartarte del camino que Yahvé tu Dios te ha mandado seguir. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Si tu hermano, hijo de tu padre o hijo de tu madre, tu hijo o tu hija, la esposa que reposa en tu seno o el amigo que es tu otro yo, trata de seducirte en secreto diciéndote, vamos a servir a otros dioses desconocidos de ti y de tus padres. De entre los dioses de los pueblos próximos o lejanos que os rodean en un extremo a otro de la tierra, no accederás ni le escucharás. Tu ojo no tendrá piedad de él, no le perdonarás ni le encubrirás, sino que le harás morir. Tu mano caerá la primera sobre él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, porque trató de apartarte de Yahvé tu Dios, el que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Y todo Israel, cuando lo sepa, tendrá miedo y dejará de cometer este mal en medio de ti. En este texto estamos viendo cómo Dios, ordena que aquellas personas que hayan cometido idolatría o que te seduzcan, lo dejas hacer morir por tu mano y por la del pueblo, para que luego el pueblo de Israel tenga miedo, tenga temor y dejará de cometer este mal. O sea, dejará de cometer este acto incorrecto ante los ojos de Dios, que es idolatría. Vamos a ver otro texto. Este es Deuteronomio 17, del 2 al 5. Nuevamente, ejecución para los que adoren otros dioses. Dice, si hay en medio de ti, en alguna de las ciudades que Yahvé tu Dios te da, un hombre o una mujer que haga lo que es malo a los ojos de Yahvé tu Dios, violando su alianza, que vaya a servir a otros dioses y se postre ante ellos, o ante el sol, la luna, o todo el ejército de los cielos, cosa que yo no he mandado, y es denunciado a ti, si después de escucharle y haber hecho una indagación minuciosa, se verifique el hecho y se comprueba que en Israel se ha cometido tal abominación, sacarás a las puertas de tu ciudad a ese hombre o mujer culpables de esta mala acción y los apedrearás al hombre o a la mujer hasta que muera. Nuevamente está reforzando la misma idea. O sea, el que haga tal cosa debe morir por ordenanza de Dios, de Dios Yahvé, que ha sacado su pueblo de la tierra de Egipto. Vamos a ver otra. Este es Éxodo 32, del 26 al 28. Castigo por la idolatría del becerro de oro. Miren, dice, yo les contesté, dice Aarón, el que tenga oro, despréndase. Ellos se lo quitaron y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Vio Moisés al pueblo desenfrenado, pues Aarón les había permitido entregarse a la idolatría en medio de sus adversarios. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y exclamó, a mí los de Yahvé. Y se le unieron todos los hijos de Leví. Y les dijo, así dice Yahvé, el Dios de Israel. Cíñase cada uno su espada al costado, pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Cumplieron los hijos de Leví la orden de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Y dijo Moisés, hoy habéis recibido la investidura como sacerdotes de Yahvé, cada uno a costa de vuestros hijos y vuestros hermanos, para que él os dé hoy la bendición. Al día siguiente dijo Moisés al pueblo, habéis cometido un gran pecado. Yo voy a subir ahora donde Yahvé, acaso pueda obtener la expiación de vuestro pecado. Volvió Moisés donde Yahvé y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse
un Dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés: al que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Y luego continúa. Bueno, en este texto los israelitas se habían hecho un becerro de oro y habían proclamado como el Dios que lo había sacado de Egipto, lo cual es idolatría. Y a causa de esto, Moisés llama a su lado a los que estén con el Dios verdadero, con Yahvé. Y luego que esto ocurre y los demás no vinieron al lado de Moisés, estos que estaban de parte de Moisés, de parte de Dios, hicieron pasar a filo de espada a 3,000 hombres del pueblo. Y realmente, o sea, esto es lamentable porque murieron personas de Israel, pero ciertamente no hicieron lo correcto ante los ojos de Dios, y la santidad de Dios no permitía que estas personas siguieran con vida después de haber hecho algo que él mismo les había inculcado, les había referido que no hicieran. Vamos a ver otro ejemplo. Josué 7, del 24 al 25. Este es el caso de Acán, quien guardó objetos consagrados al anatema. Dice la palabra de Dios: levántate, purifica al pueblo y diles: purificaos para mañana, porque así dice Yahvé, el Dios de Israel. El anatema está dentro de ti, Israel. No podrás mantenerte delante de tus enemigos hasta que extirpéis el anatema de entre vosotros. Este fue en el versículo 3. Ahora en el 20 dice: Acán respondió a Josué: en verdad yo soy el que ha pecado contra Yahvé, Dios de Israel. Esto y esto es lo que he hecho. Vi entre el botín un hermoso manto de cenar, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso. Me gustaron y me los guardé. Están escondidos en la tierra en medio de mi tienda, y la plata debajo. Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y en efecto el manto estaba escondido en la tienda y la plata debajo. Lo sacaron de la tienda y se lo llevaron a Josué y a todos los israelitas delante de Yahvé. Entonces Josué tomó a Acán, hijo de Zera, con la plata, el manto y el lingote de oro, a sus hijos, sus hijas, su toro, su asno y su oveja, su tienda y todo lo suyo, y los hizo subir al valle de Alcor. Todo Israel le acompañaba. Josué dijo: ¿Por qué os ha traído la desgracia? Que Yahvé te haga desgraciado en este día. Y todo Israel lo apredió, y los quemaron en la hoguera y los apedrearon. Levantaron sobre él un gran montón de piedra que existe todavía hoy. Así Yahvé se calmó del furor de su cólera. Por eso se llama aquel lugar Valle de Acor hasta el día de hoy. Este es otro ejemplo donde nuevamente por hacer lo incorrecto ante los ojos de Dios, ya no sé si se trata de un caso explícito como idolatría. Sencillamente Dios había ordenado que no tomaran nada de estas cosas de los pueblos que ellos conquistaban, que eran, que servían a dioses paganos, que tenían ellos que consagrar al anatema y no quedarse con estas cosas. Y entonces ellos hicieron lo que Dios no había mandado, hicieron lo contrario. Y entonces Dios, en su santidad, en su celo por su gloria, su afán de mantener a la nación santa, porque era su pueblo, era la evidencia de que Dios andaba con ellos, no permitía este tipo de cosas y fueron apedreados hasta morir. El otro ejemplo es Segunda de Reyes 18, del 1 al 5. Es sobre la destrucción de la serpiente de bronce. Y dice así: en el año tercero de Oseas, hijo de Alá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abía, hija de Zacarías. Hizo lo correcto a los ojos de Yahvé enteramente, como David su padre. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los cipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas la habían quemado incienso hasta aquellos días. Se le llamaba Nehustán. Confió en Yahvé, Dios de Israel,
Después de él no le ha habido semejante entre todos los reyes de Judá, ni tampoco antes. Con este texto terminamos esta parte, y antes de continuar voy a comentar este texto. Sucedió que la serpiente de bronce fue creada por mandato de Dios cuando las serpientes picaban en el desierto a los israelitas y estos morían envenenados. Entonces el pueblo se quejó y Moisés entabló conversación con Dios, y Dios le mandó a hacer una serpiente de bronce que todo el que la mirara iba a ser sanado de las picaduras de la serpiente. Esta serpiente de bronce era prefiguración de lo que sería Cristo, que todo el que mire a Cristo será salvo. Por lo tanto, todo el que miraba a la serpiente de bronce en el desierto iba a ser salvo de la serpiente, de las picaduras de la serpiente. ¿Qué sucede? Con el tiempo los israelitas empezaron a tener mitos con esta serpiente, empezaron a verla como algo que tenía poder, empezaron a quemarle incienso, cosa que solo a Yahvé debían hacer. Esto es la segunda forma de idolatría, que es ofrecer algo que solo a Dios corresponde. Entonces la palabra de Dios dice aquí en Segunda de Reyes 18 que este rey que hizo enteramente lo correcto ante los ojos de Dios, como David su padre, y que después de él no hubo como tal, dice que hizo lo correcto ante los ojos de Dios porque destruyó la serpiente de bronce, aparte de otras cosas que hizo. Ya, entonces, la Biblia está mostrando que esto que Dios mismo había mandado a crear, ya cuando se le tuvo un culto, cuando se le tuvo algo que incluso, un exceso, que incluso pudo haber determinado en idolatría, dice que es correcto destruirlo. Esto es lo que dice este versículo. Bien, todos estos versículos bíblicos yo los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan corroborar todo lo que estamos hablando aquí, y para que tengan una guía de algunas de las características de Dios que hemos visto. Sabemos que Dios es santo, que Dios es misericordioso, que Dios es amor, pero también Dios es justo, Dios es soberano, Dios es un Dios celoso. Entonces, en las características que estamos viendo ahora que nos impiden caer en prácticas erradas es la santidad, es el celo de Dios por su gloria y es la soberanía de Dios. Estas características de Dios están plasmadas en estos versículos, y luego ustedes pueden hacer búsqueda por sus medios donde se muestran otras de las características de Dios. Estas yo las voy a dejar en la descripción. Y retomando el ejemplo, que ya conocemos un poco más a Dios, ya conocemos el celo de Dios por su gloria, que no leímos Éxodos 24, que es importante, lo voy a leer porque es otro ejemplo. Éxodo 20 dice, yo, Yahvé, soy tu Dios que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, este viene a darle una forma general a las características, cualidades de Dios que les estoy explicando, que nos permiten, que nos ayudan a nosotros a no caer en prácticas erradas. Entonces, con todo esto en mente, ya conocemos un poco más a Dios, conocemos sus características, santidad, de soberano, de celo por su gloria, y vamos ahora a ver por qué, conociendo estas características, porque alguien que no conoce esas características todavía puede exclamar, yo no conocía eso. Pero ahora que conocemos esto, ¿cómo podemos hacer estas prácticas que les voy a explicar ahora? Miren las prácticas que hacen algunos católicos hoy en día. Miren, acabada la misa, sujetan la mano de una estatua y le piden o le ruegan. No solo acabada la misa, sabemos que muchos católicos hacen esto fuera de misa, antes de llegar a misa, en casa,
en pleno, o sea, a la luz de todo el mundo, a la luz de otros fieles. Esto sabemos que muchos católicos lo hacen. Postrarse ante una imagen. Sabemos que los católicos hacen eso. Muchos católicos. Sacar una imagen en procesión. Hacer promesas a un santo o a ángel y maltratar su cuerpo. Fíjense que sabemos que lo hacen, que los católicos, muchos católicos lo hacen, piden promesa a un santo y luego van arrodillados o haciéndose algo que daña su cuerpo por tratar de cumplir con esta promesa. Y otras cosas que hacen es reconocer apariciones cuyos mensajes es dudoso. Sabemos que muchos de los santos que se tienen en las iglesias no es como tal una representación del santo que fue. Por ejemplo, en el caso de la Virgen María, sabemos que la Virgen María era María, que era virgen, madre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, tenemos una iglesia que le dicen la Virgen de Guadalupe, en otra iglesia se le dice la Virgen de Cobre, la Virgen de Regla, la Virgen de las Mercedes, la Virgen de Fátima, ¿ya? Entonces, y eso se debe prácticamente a apariciones, supuestamente, de la Virgen, la Madre de Jesús, que se apareció en Guadalupe o se apareció en Fátima, y de ahí ya entonces se cree en esa aparición y se pone como la patrona de una iglesia o un templo católico. ¿Qué pasa con esto? Si una aparición viene de Dios, no tiene problema, no tiene ningún problema, porque está dando un mensaje de parte de Dios, está alertando, está instruyendo en lo mismo que Jesús nos enseñó y nos mandó a enseñar. Ahora, si el mensaje es un poco errado o un poco confuso, ya puede caer en el Evangelio, en la parte que dice, si un ángel de Dios o incluso los mismos apóstoles vienen y le predican un evangelio distinto, sea anatema. Ese versículo bíblico también se los voy a dejar en la descripción. Entonces, estas prácticas, ¿por qué se justifican si ya conocemos la santidad de Dios? No podemos ser fríos, señores. Ni tibio tan siquiera. Tenemos que ser radical. Si conocemos la santidad de Dios, no debemos entender que esto como tal no debe agradar al Señor. Y nosotros a lo mejor dialogando a viva voz por nuestro propio ingenio no tengamos manera de entender que esto está mal, pero vamos a la palabra de Dios, vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre estas cosas. Vamos a repetir el versículo de Éxodo 20, y dice así: entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, yo Yahvé soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni debajo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Vamos a hacer una pausa ahí y vamos a analizar. El versículo específico es el 5, dice, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 está hablando de que no te harás imagen ni escultura de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Ahora, si nosotros utilizamos un poco el razonamiento, entendemos que no se está refiriendo a todas las imágenes, porque evidentemente ahora mismo no se pudiera ni siquiera hacer un cuadro, no se pudiera hacer arte, no se pudiera esculpir, no se pudiera narrar la historia por medio de imágenes, como muchos hicieron cuando no existía un lenguaje escrito. No se pudieran hacer muchas cosas, incluso no se pudiera tener un billete en la billetera porque el billete tiene imagen. Estamos claros que no se trata del hecho de construir imagen, pero sí se trata de un hecho. Imágenes para darles culto. Dice, no te postrarás ante ellas ni le darás culto.
La palabra culto es un conjunto de cosas que se refieren a una persona, a un objeto, a una escultura, a una imagen, a un santo o a lo que sea. ¿Ya? Incluso a Dios. Sabemos que el culto a Dios es un culto de adoración, en la misa, etcétera. Ese culto es válido. Pero cuando Dios te dice, no te harás imágenes, no te postres ante ellas ni le des culto, Él no está diciendo no le des culto de adoración. Dios no está diciendo eso. La palabra de Dios dice no le des culto. Por lo tanto, cualquier culto que tú le des a una imagen está incorrecto ante los ojos de Dios, porque la Biblia no te hace acepción de culto. Te está diciendo que no le darás ningún tipo de culto a las imágenes. ¿Ya? No culto de adoración, no, ni de veneración ni de adoración le debes dar culto a una imagen. No te postrarás ante ella. Cuando te dicen no te postrarás ante ella, ¿por qué? Porque el hecho de postrarte puede inclinar la balanza a que tú cometas idolatría. Cuando tú te inclinas, te puedes inclinar por dos cosas. Una, por hacer una reverencia como un signo de respeto, ¿ya? O porque entiendes que lo que está delante de ti tiene una connotación mayor. Y ahí es donde está el peligro. Esa connotación puede devenir en una devoción desmedida, ya que puede terminar en idolatría. ¿Qué dice Dios? A lo mejor no estás cometiendo idolatría al postrarte, ¿ya? Pero no te postres porque puede devenir en idolatría. Entonces, no te postres y no le des culto. No solo de veneración, no solo de adoración, de veneración tampoco. Dice la palabra de Dios, no te postrarás ante ella ni les darás culto. Esto en otras Biblias aparece de otra forma, pero yo les estoy hablando de la Biblia de Jerusalén, de la versión de 1976, que muchos católicos la recomiendan como una de las mejores Biblias cuando se trata de estudiar. Eso lo pueden buscar en esa Biblia y van a ver que aparece la palabra culto. En otras dice, y no lo servirás. Pero entendiendo esto que quiere el Señor, la idea general es no les rindas culto a una imagen, a una escultura. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Muchos católicos dicen y se excusan diciendo, yo no le estoy dando culto a la imagen, ¿ya? Le estoy dando culto al santo que representa la imagen. Bien, eso está un poco enredado también porque tampoco deberías darle culto a un santo. ¿Ya? Todo el culto debe ser dado a Dios. Al santo tú le debes un respeto y debes seguir su ejemplo. En la Biblia no hay ejemplo donde alguien le esté dando el culto a un santo, ¿ya? Que está en la presencia de Dios. No se ha visto nadie de dándole culto a Moisés, a Elías, etc. Y fíjense que al final de este texto dice el Señor que Él tiene misericordia por millares con los que me aman, dice el Señor, y guardan mis mandamientos. O sea que aunque Él está revelando su santidad, su autoridad, su soberanía, su celo por su gloria, también está revelando las otras cualidades, que es el amor y la misericordia. Pero ciertamente una no invalida a la otra. Por lo tanto, esto cuando Él dice no te postres y no le des culto, y eso no está explícito en la Biblia, no está ejemplificado en la Biblia, que nadie haya hecho esto. ¿Por qué lo hacemos? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo hacemos? Aquí está la palabra de Dios. No te postres y no le des culto. ¿Por qué lo hacemos? Es la pregunta. ¿Es acaso correcto obedecer a los hombres o obedecer a mi voluntad antes que a Dios? Si Dios me dice no te postres y no le des culto, yo no tengo que buscar explicación para hacer lo contrario. Yo no tengo que tratar de buscar una explicación que si este sacerdote que está a cargo de esta parroquia, este obispo, incluso el Papa, me dijo que hiciera esto. Yo lo tengo que hacer. Si yo tengo claro en la palabra de Dios que no es correcto. ¿Por qué? Porque la salvación es individual, señores. Dios nos va a juzgar individualmente a cada uno. De manera que no le vas a poder decir, yo hice esto porque aquel me lo mandó. No. Toca a ti buscar, indagar en la palabra de Dios, intimar tu relación con Dios para saber lo que Dios quiere de ti y para saber qué comportamiento quiere Dios de ti. Y esta es una de las cosas. Dios no quiere que tú te postres ante una imagen ni le des ningún tipo de culto. Está claro aquí en la Biblia. Vamos a ver otro ejemplo. Este es Deuteronomio 4, de 15
a 20 dice, es sobre no construir imágenes para darles culto de ningún tipo. Está reforzando la misma idea de Éxodo. Dice así: tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no veistes figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb de en medio del fuego. No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de algunas de las aves que vuelan por el cielo, figura de algunos de los reptiles que serpean por el suelo, figura de algunos de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no vayas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto. Eso se lo ha repartido Yahvé tu Dios a todos los pueblos que hay debajo del cielo, pero a vosotros os tomó Yahvé y os sacó del horno de hierro de Egipto para que fueseis el pueblo de su heredad como lo sois hoy. No voy a extenderme en este texto porque refuerza la idea de Éxodo, pero sí quiero tocar algunos detalles, como por ejemplo que vuelve a recalcar la idea de que no te hagas ninguna escultura ni imagen de nada, de animales, de personas, de lo que hay arriba, abajo, en la tierra, ni por debajo de las aguas. Y vuelve a recalcar la idea: no le des culto, ni siquiera el sol, ni las estrellas, ni todo el ejército de los cielos. No le des culto, dice el Señor. No culto de idolatría, ni de veneración. La palabra dice culto y no especifica. Y también te dice por qué. El por qué es lo importante en este versículo. Dice: pero a vosotros os tomó Yahvé y os sacó del horno de hierro de Egipto para que fueseis el pueblo de su heredad como lo sois hoy. Y quiero aclarar algo en este texto. Esto es en el Antiguo Testamento, se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Ya el Dios los sacó de Egipto, los libró para que fueran el pueblo de su heredad, para que fueran pueblo santo, para que el mundo viera cómo se manifestaba la gloria del Señor por medio de los israelitas. Por lo tanto, Dios tenía que manifestar la santidad en la tierra por medio de Israel. Por lo tanto, no le podía permitir estas cosas, no podía permitir el culto a nada que no fuera Dios. ¿Qué pasa? La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios tiene vigencia en nuestros días. Y esto, ¿cómo lo vemos en el Nuevo Testamento, en lo que estamos viviendo hoy? ¿Quién es la heredad del pueblo de Dios? O sea, ¿quién es la heredad de Dios? Ahora ya no es solo aquel pueblo de Israel, sino ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Fíjense que ahora la palabra de Dios viene para con nosotros y nos dice: pero a vosotros os tomó Yahvé y os sacó del hierro de Egipto. ¿Qué significa el Egipto hoy en nuestro día? Aquello que nos tenga atado, aquellos que nos tenga en la servidumbre, aquellos que nos tenga presos, aquello que no nos deje ver la luz del Señor, ni no nos permita disfrutar de la grandeza de la salvación. Ese es el Egipto de nuestros días. Eso es de donde Dios nos ha librado. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Y por eso nosotros formamos ahora parte de su heredad. Nosotros formamos parte del pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que por medio de nosotros, sus fieles, su pueblo, Dios tiene que manifestar su santidad, su gloria a todos los de la tierra. Por lo tanto, también a nosotros se nos obliga a no caer en este tipo de cosas. Cuando Él dice: no hagáis culto a nada creado, a escultura o imagen, se está refiriendo a nosotros. Y te dice por qué: porque ustedes fueron rescatados del Egipto, ya, del Egipto de hoy en día, del pecado, de la prisión del pecado, de la ceguera espiritual. De ese Egipto nos ha rescatado Dios por medio de Jesús. Y por eso nosotros no debemos caer en eso. Quería aclarar ese puntico en este versículo. Vamos a ver otro. Hechos 14, del 7 al 18, este es sobre Pablo y Bernabé, que los confunden con dioses y le iban a sacrificar. Dice: y allí se pusieron a anunciar la buena nueva. Había allí sentado un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz: ponte derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y se puso a caminar.
La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en Licoonio: los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombre. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que hay en la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y a una con la gente se disponía a sacrificar. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros somos también hombres, de igual condición que vosotros, que os predicamos que abandonéis estas cosas vanas y os volváis a Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuantos en ellos hay, y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándonos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Con esas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente le ofreciera un sacrificio. Esto es un tema más específico, se ve clara la idolatría, que iban a hacer sacrificios a Pablo y a Bernabé, lo cual era incorrecto ante los ojos de Dios, y los apóstoles lo que hicieron fue evitar que esto sucediera y predicarle, explicarle por qué esto no era correcto. Ahora, hay un detalle de este pasaje bíblico que quiero recalcar, y es lo siguiente: las personas, por ser santos, por ser justos, reciben dones del Espíritu Santo, y muchos pueden recibir el don de sanación. Este era el caso de Pablo y Bernabé, y entonces aquí en este ejemplo se ve como Pablo sana a una persona. Como aquello era una cosa grande, una cosa que no tenía explicación, lo trataron de ver como un Dios, ¿ya? Y iban a sacrificar, a cometer idolatría. Pero ¿qué pasa? Eso lo hacían los gentiles, eso era normal. Cuando ellos tenían sus dioses paganos y hacían sacrificios, luego cuando ven que alguien tiene un poder semejante, que el poder no era de Pablo ni de Bernabé, sino de Dios, pero ellos se lo atribuyeron a Pablo y Bernabé, entonces querían hacer lo mismo lo que hacían con sus dioses. Aterrizado en lo que pasa hoy en la iglesia, se debe entender que muchos santos no es que tengan poder, que el poder de Dios se manifestó por medio de ellos, pero eso no te da la autoridad, no te permite rendirle culto a esos santos por el poder. La semejanza con este texto es: el santo puede obrar el milagro, o sea, con el poder del Señor, y manifestar la gloria de Dios. Pero eso no le da al creyente, ni al fiel, ni siquiera al gentil, la autoridad para ofrecerle cosas que solo a Dios corresponden. En este caso iban a hacer sacrificios, en el caso de hoy en día pueden ser otras cosas. ¿Ya? Eso quería detallar de este texto bíblico. Vamos a ver otro. Primera de Corintios 10, del 3 al 23. Esto se refiere a que no se puede estar en comunión con los demonios. Dice la palabra de Dios: no habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Por eso, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a prudentes, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que compartimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Fijaos en el Israel según la carne. Los que comen de las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, mas no todo es conveniente. Todo es lícito, mas no todo edifica.
Esta es la palabra de Dios corroborando la misma idea, y en específico se está haciendo detalles de que, señores, tu vida tiene que ser a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, al único Dios, a la Trinidad completa. No hay nada que sea semejante a Él. Por lo tanto, cualquier otra cosa que pueda devenir en idolatría, ¿qué está pasando? Si nosotros decimos que somos católicos, que somos cristianos, y estamos tomando la comunión y estamos haciendo cosas que agradan al Señor, pero al mismo tiempo estamos haciendo otras cosas que desagradan al Señor, estamos haciendo prácticas excesivas, incluso puede que hayamos caído en idolatría. ¿Qué está pasando? Dice que estamos tomando de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Y dice la palabra de Dios que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque acaso queremos provocar al Señor, los celos del Señor. Somos más fuertes que Él. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y entonces dice, todo es lícito, mas no todo conviene. Hay que ver lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Todo es lícito, mas no todo edifica. Hay que ver lo que edifica y lo que no edifica. ¿Ya? Vamos a ponerlo en contexto. ¿Me edifica que yo ruegue al Señor, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios? Sí. ¿Me conviene? Sí. La Biblia está llena de ejemplos de eso. ¿Edifica que yo le ruegue a una estatua y luego diga que le estoy rezando al ángel o al santo que representa esa estatua? ¿Edifica? Pregunta de tarea. En mi opinión no creo que edifique, porque ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Encima te voy a explicar qué cosas incorrectas está haciendo eso a continuación. Pero no edifica. Ahora, tampoco nos conviene. Y voy a explicar eso después. Ahora, este versículo no puede estar en comunión con los demonios y con el Señor. No se puede beber de la copa del Señor y de los demonios. Hay que estar a una con el Señor. Todo lo que me aleje, todo lo que me rompa mi relación con Dios, debo apartarme de eso. ¿Ya? Recuerden, sé santo porque yo soy santo, dice Yahvé el Señor. Ahora, vamos a otro texto. Este es el último. Dice así, es Apocalipsis 9 de 15 al 21. Dice, y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. El número de su tropa de caballería era de 200 millones. Pude oír su número. Así vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos como cabezas de león, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabeza y con ellas causan daño. Pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. No se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus fechorías, ni de sus fornicaciones, ni de su rapiña. O sea, en este texto te está explicando que estas personas que no tenían nada que ver con Dios, a pesar de que vinieron estos eventos atormentantes del Apocalipsis, ¿qué hicieron ellos? Siguieron adorando a los ídolos de oro, de plata, de madera, pero no solo los ídolos hechos por manos de hombres, sino aquellos que rasgan el alma, aquellos que van en el alma, las fornicaciones, las hechicerías, los asesinatos, permanecieron en la idolatría. Entonces, ¿qué te está diciendo la palabra de Dios? Estas personas estaban destinados a la condenación. Ellos no se arrepintieron, a pesar de ver estos signos del Apocalipsis, estos signos desastrosos, todavía aún así permanecieron en la impiedad. Y hay un texto que se me olvidó mencionar,
que es necesario comentar sobre él es este. Apocalipsis 19:10, donde el ángel reprende a Juan por intentar adorar. Dice así la palabra de Dios. Entonces me postré a sus pies para adorarle, dice Juan. Pero él me dice, no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tenéis que adorar. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y este pequeño mensaje tiene una enseñanza descomunal. Y vamos a tratar de entenderlo y detallarlo. Primero, todos conocemos quién es el apóstol Juan. Dice la palabra de Dios que era el discípulo amado. Sabemos que Juan se mantuvo incluso con Jesús hasta en la cruz y se encargó de María, su madre, luego de que Cristo muriese en la cruz. O sea, Juan no era cualquiera. Juan era uno de los apóstoles y fue el único que quedó con vida, que no fue muerte, que no lo mataron. Ese fue Juan. Escribió muchas cosas del Nuevo Testamento, como las cartas primera y segunda de Juan, el Evangelio según San Juan, y luego escribió el Apocalipsis. O sea, Juan no es cualquiera. Y además, Juan es el apóstol que te habla de una manera espiritual profunda. Es el único que te habla en su Evangelio. Comienza incluso diciendo así, que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros, para que no hubiese duda de que Jesús era Dios. O sea, Juan tenía un conocimiento profundo, estaba lleno del Espíritu Santo, era el discípulo amado, tenía muchas muestras de que andaba con Dios y que hacía lo correcto. Una vez que sabemos que es Juan, vamos a entender qué pasó. Se le presenta un ángel a Juan y le empieza a explicar todos estos sucesos del Apocalipsis. Y dice el mismo Juan que él se iba a postrar a sus pies para adorarle. Y el ángel le reprendió. Ahora bien, vamos a ver qué tipo de idolatría pudo haber tratado de cometer Juan. Juan sabía que era un ángel, que no era Dios. Por lo tanto, Juan no estaba pensando que ese ángel era Dios. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, Juan no estaba tratando de ponerse él ni al ángel por delante de Dios, porque sabía que el ángel no era Dios. Por lo tanto, tampoco ese tipo de idolatría estaba cometiendo Juan. La cuarta tipo de idolatría que vimos hoy, idolatría del pensamiento, Juan no tenía duda de todas las cualidades de Dios. Él no estaba poniendo entera ninguna de esas cualidades de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, él no estaba cometiendo idolatría del pensamiento, lo que vimos anteriormente. El único posible tipo de idolatría que iba a cometer Juan era atribuir cosas que solo a Dios corresponden a otra cosa. En este caso, el ángel. Juan se iba a postrar y iba a dar una devoción exaltada, una devoción desmedida, que no era lo que Dios quería y que podía verse como idolatría. Por lo tanto, el ángel, ¿qué le dice? El ángel sí conoce esto, sabe la intención de Juan y le dice, no, levántate porque yo soy un siervo como tú. O sea, estamos en la misma posición. Yo tampoco soy Dios. Es lo que le está diciendo el ángel. Y entonces le dice, siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio, a Dios tienes que adorar. O sea, el ángel está diciendo, esa devoción que tú me ibas a demostrar a mí es solo para Dios. ¿Qué pasa con esto, señores? Hoy en día, ¿qué nosotros hacemos? Muchos católicos se postran ante una imagen o se postran ante un santo o un ángel en cuestión, cosa que no es Dios. Ahora vamos a ver si no estamos casi en la posición de Juan. Primero, estamos postrándonos delante de algo que no es Dios, y lo único que puede determinar, el único que puede saber qué estamos haciendo es Dios. ¿Por qué? Porque muchos de los católicos dicen, no, yo me postro, pero yo no estoy adorando, yo estoy venerando. Aparte que Dios había dicho que no le des ningún culto, ni siquiera de veneración en eso. Dice, no le des culto. Pero bueno, él dice que está venerando y no está adorando. Correcto. Uno mismo no es Dios para saber las intenciones de las personas, pero Dios sí es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tú tampoco sabes si estás adorando.
Tú no sabes lo que estás haciendo realmente. Porque Juan, que era más grande que tú, que estaba lleno del Espíritu Santo, que era más santo que tú, no sabía lo que estaba haciendo. Y por eso la Biblia tiene vigencia. Es una espada que atraviesa para que nos llegue, para que llegue al día de hoy. Juan, el apóstol, el discípulo amado, lleno del Espíritu Santo, quien escribió buena parte del Nuevo Testamento, iba a adorar a un ángel. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no? Porque Dios permitió esto para que hoy tú vieras el ejemplo en lo que pueden caer muchos, aún pensando que no lo están haciendo. Tú te postras ante una imagen, ante algo que no es Dios, y tú dices, yo no estoy adorando, yo solo estoy venerando. ¿Quién eres tú? Si sabemos que Juan ya estaba confundido, tú no eres mayor que Juan. ¿Quién te dice que lo que tú estás haciendo no es adorar? ¿Qué es lo correcto? Abstente de tal práctica. Si tú te postras ante Dios, si tú le rindes culto ante Dios, nadie te va a señalar. La Biblia no te va a señalar, la Biblia te va a alabar, ¿ya? Pero cuando tú haces una práctica que no está en la Biblia, quizás se haya extendido por tradición, pero puede que no sea lo correcto ante los ojos de Dios. Ya aquí está el ejemplo. Juan, que era Juan, no sabía la diferencia entre una reverencia a una adoración. Por tanto, ¿qué te hace pensar que tú lo sabes? Tranquilamente puedes estar cayendo en idolatría todos los días cada vez que haces eso. ¿Ya? Entonces esto es un llamado a atención, señores. Esta es la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo nada por mí, sino estoy explicando lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que Juan, con todo el conocimiento que tenía, con toda la plenitud del Espíritu Santo que él estaba lleno, iba a postrarse para adorar. ¿Qué no impide que muchos de los que los católicos hacen hoy, cuando se postran, hagan lo mismo que Juan? Se postren para adorar. Eso lo sabe Dios, y como solo lo sabe Dios, ustedes mismos tampoco lo saben. Por lo tanto, abstente, porque entonces si caes en idolatría, entonces pasa todo esto que habíamos visto en el Antiguo Testamento, todos estos pasajes de que estás haciendo lo que no es correcto ante los ojos de Dios. Una cosa que Dios condenó en el Antiguo Testamento con la muerte. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, vamos a dejarlo y vamos a entender que lo estás haciendo por ignorancia, ya, que realmente tú no piensas que es idolatría y capaz que no lo sea, pero en el momento que lo sea tú no te vas a dar cuenta, porque la Biblia dice que Juan no se dio cuenta. Por lo tanto, abstente de eso, ¿ya? Es sobre este tema. Entonces, con todos estos pasajes bíblicos, vamos a ver algunas de las ideas que nos ayudarían a entender más qué debemos hacer como católicos. Bien, una de esas ideas es, ¿quién es el que intercede? ¿Quién intercede por nosotros? Bueno, por tradición o porque nos los explicaron en la iglesia o porque algún sacerdote o padre de la iglesia o incluso el Papa nos explicó, puede que entendamos que los santos interceden por nosotros, los ángeles, etcétera. Eso es una cosa porque son parte del cuerpo de Cristo y están intercediendo por nosotros, y hay pasajes que revelan que eso es así. Eso no está explicando que uno se deba dirigir a ellos. Yo puedo interceder por una persona sin que esa persona me pida a mí que lo haga, ¿me entiendes? Yo puedo interceder y orar a Dios por ellos. De hecho, lo debemos hacer. Orar a Dios por ellos, por los gobernantes de las naciones, por nuestros familiares, por los inconversos, etcétera, etcétera. Yo estoy intercediendo por ellos. De esa misma manera, los santos que están en la presencia de Dios y los ángeles interceden por nosotros. Pero cuando vamos a la Biblia, se evidencia una intercesión que es clara, que es la que debemos seguir. Y eso lo podemos ver en varios pasajes. Vamos a ver el primero. Es Romanos 8, versículo 34. Dice la palabra de Dios: ¿quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? Tenemos una cosa clara aquí. Cristo intercede por nosotros, señores. Cristo pide lo que nosotros, o sea, lo que nosotros necesitamos. Esa es una. Vamos a ver otra. Hebreos 7, 25. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios,
ya que está siempre vivo para interceder a su favor. Está hablando de Cristo nuevamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y luego está sobre el Espíritu Santo, que es Romanos 8, 26, 27, dice así: y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Bien, con esta idea de quién es el que intercede, señores, aquí en la Biblia tenemos ejemplo claro que Jesucristo es el intercesor por excelencia y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por mucho que alguien pueda interceder por ti, o por mucho que tú puedas rogar incluso por ti mismo, muchas veces uno no sabe lo que le conviene, porque uno no lo sabe todo. ¿Ya? Sin embargo, una cosa podemos hacer. Podemos rogar a Jesús, porque la palabra de la Biblia es clara, dice que todo lo que pidamos a Él o al Padre en su nombre, se los concederá, para que Él sea glorificado en el Padre y el Padre sea glorificado en Él. Y además también, ¿quién es el que intercede por nosotros? El Espíritu Santo. Dice, porque nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo que escruta nuestros corazones sabe lo que conviene a nuestro cuerpo, a nuestra alma, ¿ya? Y entonces, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos inefables. Señores, con estos dos ejemplos de intercesión, correcto, yo entiendo que la comunión a los santos, que los ángeles intercedan, correcto, yo entiendo eso como el cuerpo de Cristo como tal, la iglesia. Pero ¿a quién yo me dirijo? ¿A quién yo le pido para que intercede? Aquí no hay ejemplo más claro que a Jesucristo y al Espíritu Santo. Con toda la confianza del mundo puedo dirigirme a Jesucristo y al Espíritu Santo sin ningún tipo de problema. No necesito una imagen para eso. No necesito, acabada la misa, sujetar la estatua y pedirle. ¿Por qué? Si yo en la misa ya yo le pedía al Señor Jesucristo, a Dios Padre y al Espíritu Santo todo lo que necesitaba mi alma. ¿Para qué yo necesito esa sujeción a esa imagen? Para que me vea todo el mundo, los inconversos, los débiles en la fe, incluso algún protestante que vaya de visita a la iglesia. ¿Para qué yo necesito eso? Yo necesito eso, yo no necesito eso. Eso está en la Biblia, eso no está en la Biblia. Piénsese por un momento, ¿qué pasaría si un apóstol llega a una iglesia hoy en día y ve a alguien sujetando una imagen? Dígame, es que no hay nada que hacer, está mal y ya, está mal. El apóstol no entiende, no hay una forma que alguien le pueda explicar a un apóstol. ¿Por qué? Miren, ¿alguien duda que Jesucristo era católico? ¿Alguien duda que los apóstoles eran católicos? Ellos fueron los que instituyeron la doctrina católica. Ellos fueron los primeros católicos. Por lo tanto, si tú crees a la manera de Jesús o los apóstoles, usted es católico. Por doctrina. La doctrina es lo que hace lo que se entiende por iglesia, no el templo. Somos católicos por la doctrina. Si alguien cree en la doctrina de Jesús y los apóstoles, ya es católico. ¿Ya? Entonces, el apóstol no cree en estas prácticas, no cree en sujetar a una imagen y luego en la justificación de que se le está pidiendo al santo, porque tampoco el apóstol cree en el hablar con un santo. ¿Por qué se los digo, señores? Porque es verdad que dice la palabra de Dios que la oración de justo tiene mucho poder, y entonces se piensa que como aquellas personas están en la presencia de Dios, ya son justos, su oración tiene más poder que la de nosotros. Pero si es así, ¿por qué no hay un ejemplo de esto en la Biblia? En la Biblia, Esteban fue el primer mártir. Dice la palabra de Dios que vio la gloria de Dios y a Cristo a la diestra del Padre antes de morir. Por lo tanto, él iba a la presencia de Dios. Él fue mártir. Ninguno de los apóstoles le rogó a Esteban. ¿Ya? O sea, eso no cabía en su cabeza, no cabía. Y además, ya sabemos en qué puede devenir. Se te está desviando tu devoción. Puede llegar el momento que no sepas lo que es correcto.
aparte de que estás dando un mal ejemplo, etcétera, etcétera. En este caso, esta idea es sobre quién intercede por nosotros. Si lo que estás buscando es un intercesor, la Biblia es clara. La Biblia no menciona a otro intercesor que no esté físicamente aquí para tú rogarle. Deja que ellos intercedan por ti como cuerpo de Cristo, pero para tú rogarle, lo que indica la Biblia es que lo haga a Jesucristo y al Espíritu Santo. Y si tú haces esto, usted es católico. Nadie le puede decir que no es católico, porque entonces tiene que decir que Jesucristo y los apóstoles no es católico. Usted es católico porque sigue a Jesús y a las enseñanzas de los apóstoles. Por lo tanto, tu intercesor debe ser el Espíritu Santo y Jesús. ¿Y por qué? Porque, señores, si la Biblia te está diciendo que no hay alguien como el Espíritu Santo o como Jesús, que el Espíritu Santo incluso escruta el corazón tuyo, sabe lo que conviene, ¿para qué tú dedicas tu oración a otro? No tiene sentido. Es como que yo tengo la oportunidad de 100% seguro de que le ruego al Espíritu Santo que interceda por mí ante el Padre, y yo tengo la certeza, porque me dice la Escritura, que voy a obtener lo que necesita mi alma. Porque Él, si es el Espíritu Santo, Él es Dios que sabe lo que yo necesito. Ahora bien, cuando yo le pido a otra cosa, a un santo, un ángel directamente que interceda por mí, no tengo la seguridad que me da la Escritura. Primero porque no he visto un ejemplo de eso en la Escritura, ya solo lo creo por la tradición, que no sé hasta qué punto es tradición, porque Jesús y los apóstoles no lo hacían, pero tampoco la Escritura me dice que eso tenga buenos frutos, como incluso teniendo buenos frutos no tiene tanto fruto como la oración de intercesión al Espíritu Santo y a Jesucristo. Entonces, cada oración que yo hago a algo que no sea el Espíritu Santo o Jesús, tiene menos probabilidad, tiene menos intención, tiene menos veracidad que la que yo dedico a Jesús o al Espíritu Santo. Y si me voy a guiar, porque la oración de justo tiene mucho poder para justificar que yo le ruego a alguien que no sea Dios, porque es justo. Señores, cuánto más justo es Jesús y el Espíritu Santo. Jesús, que es Dios, que no tiene pecado, en todo igual al hombre excepto en el pecado. Y el Espíritu Santo, que el nombre lo dice, Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, no tiene pecado. Él sí es justo. El justo de los justos, que es Dios, es justo. La oración a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene más poder que nada. Por lo tanto, si la oración a Dios tiene más poder que nada, ¿por qué yo voy a desperdiciar mis oraciones en otras cosas que tienen menos poder? Matemáticamente no tiene mucho sentido. Teológicamente carece de sentido, porque entonces puede derivarse malas prácticas, incluso puede uno caer en idolatría. Conclusión: ¿quién intercede? Según la Biblia, Jesús y el Espíritu Santo, de los que no están físicamente aquí en la tierra. Miren esta otra idea que quiero compartir con ustedes. A ver, mucha gente les ruegan a un santo, a una imagen, pensando que le están robando al santo detrás, y lo que hacen es pedir intercesión, etcétera, etcétera. Pero cuando tú vas, cuando tú tratas de hacerle entender, vas a él a que te explique, no tiene tanta explicación, no tiene una representación, él no tiene una explicación realmente profunda de por qué lo hace. ¿Por qué le digo esto? Porque si tú le dices, dime si alguna vez tú conociste a ese santo, ¿alguna vez tú has visto al ángel que le está robando? No, no lo has visto. Y entonces, ¿por qué le ruega? Te va a decir que es por fe, te va a decir que la oración de justo tiene mucho poder, etcétera, etcétera. Sin embargo, miren este ejemplo en la Biblia. ¿Recuerdan cuando Jesús hizo la transfiguración? Que estaba Pedro, Jacob y Juan, y se apareció Moisés y Elías. Bien, Pedro, Jacobo y Juan vieron a Moisés y vieron a Elías. Personas que ya no estaban físicamente en el mundo, pero se sabía que su espíritu estaba vivo. ¿Ya? Ellos sí lo vieron, ellos sí tuvieron una experiencia cercana. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se muestra que estos tres personajes o algún otro haya estado rogando, incluso pidiendo intercesión a alguno de estos, a Moisés o Elías. ¿Qué le quiero decir con esto, señores? Si los apóstoles no hicieron tal cosa, aún viendo a Moisés y Elías, hoy en día, ¿por qué tú lo haces si tú ni siquiera has visto al ángel, ni siquiera has visto al santo?
Es una cosa para que analicen, para que se pongan a pensar en eso. Ahora bien, vamos a ver esta otra idea que quiero compartir con ustedes y la podemos ver en Mateo 28 de 18 al 20. Dice la palabra de Dios. Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señores, sencilla, la pregunta es sencilla. ¿En algún momento Jesús mandó a que se rogara a un ángel, algún santo que está en la presencia del Señor, o incluso que se pidiera por intercesión de ellos? Eso Jesús no lo mandó. Y la palabra de Dios dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, los bauticen y enséñenles lo que yo os he mandado. Y podemos buscar todo lo que Jesús mandó y no están estas prácticas. Por lo tanto, el que no hace esto no tiene problema. Esto no lo mandó Jesús. Si tú no haces esto, nadie te puede excluir de la Iglesia Católica. Usted está siguiendo la doctrina de Cristo, la que está en la Biblia, la que hicieron los apóstoles. No hay quien te excluya a ti por dejar de hacer esto, por no rogarle a un santo, a una imagen, para después pensarme que es una imagen, etcétera, para después pensarme que es un santo, etcétera, etcétera. El que no haga esto no tiene problema, sigue siendo católico. ¿Por qué? Porque está en la doctrina de Cristo. Está haciendo lo que Cristo mandó a sus apóstoles que enseñaran. ¿Ya? En ningún momento él enseñó esto. Esto de rogar a los santos ángeles, a las imágenes, como si le estuviera robando al santo en cuestión, eso no lo mandó Jesús. ¿Ya? Ahora bien, vamos, esto es un tema delicado y vamos a profundizar. Cuando Jesús murió, se quedaron los apóstoles al frente de la iglesia y luego esos apóstoles tuvieron discípulos. Estos discípulos fueron considerados los primeros padres y a la comunidad como tal, la iglesia primitiva. Cuando empezó la persecución de los cristianos se fueron a las catacumbas y, presentaban una gran persecución, los mataban, todos sabemos que los mataban, muchos de ellos fueron martirizados. Bien, en algunas de las tumbas de estos mártires se encontraron inscripciones que decían: ruega por nosotros. Y luego con esto que se hacía en las primeras comunidades cristianas, se extendió hasta que se exageró el culto, por así decirlo, y las oraciones. Esa pequeña inscripción que decía ruega por nosotros, ahora ya se convirtió en dame esto, dame lo otro, protégeme. Ya no es solo ruega. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Cuando Jesús muere, dice la Biblia que desciende a los infiernos, le predica a los espíritus encarcelados, luego se le aparece a los apóstoles, etcétera, etcétera. Pero hay una parte donde la Biblia explica que muchos de los muertos resucitaron y se le presentaron a sus familiares. ¿Qué pasa con esto, señores? Esto está reforzando la idea de la resurrección de los muertos, apoyando todo lo que Jesús había explicado mientras estuvo físicamente entre nosotros como hombre. Y por lo tanto se puede entender que en la iglesia primitiva esa práctica de rogar la intercesión a los santos era una piedad popular, entre comillas, válida, porque estaba reforzando la idea de la resurrección de los muertos y la fe en Cristo. Entonces los cristianos no tenían miedo de morir, ellos predicaban la fe y era algo relativamente bueno. ¿Por qué digo relativamente bueno? Porque luego, si después se vuelve malo, hay que decirlo así, es malo. Por ejemplo, la serpiente de bronce era buena en su momento, que sanaba a los enfermos, pero luego fue partícipe de un acto de idolatría y se considera malo. Entonces, en esos tiempos, esa
tendencia de ruega por nosotros, de pensar que la iglesia era como un todo, que todos somos parte del cuerpo de Cristo, que es válido, que los santos que están en la presencia de Dios interceden por nosotros, era aparentemente correcto y se entiende, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Siempre en esas comunidades se dijo, ruega por nosotros. Incluso hay una prédica de San Agustín ya un poco más tarde, en el siglo IV, donde en una homilía respecto a San Juan el Bautista, él dice, no sé si es al final, dice, Juan Bautista ruega por nosotros. Entonces, eso de ruega por nosotros, intercede por nosotros, no es tan problemático si yo no estoy delante de una imagen sujetándola, si yo no estoy dando un mal ejemplo, si yo lo hago como una cosa general de entender la grandeza de Dios por medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Y además le ruego muchísimas más veces a Dios y no deposito mi confianza en eso. Lo hago como para entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando yo le pido directamente y no le digo ruega por mí? Cuando yo le digo, me hace falta esto, me hace falta lo otro, protégeme, etcétera, etcétera. Ya ahí no estoy ni siquiera dentro de las prácticas. Ya la iglesia primitiva se había salido de lo que decía el Evangelio, ya que lo único, o sea, que ahí estaba Cristo y el Espíritu Santo para interceder. Ahora ellos estaban rogando para que aquellos santos rogaran por ellos. No estoy muy de acuerdo con eso, pero vamos a dejarlo ahí por un momento. Ahora, si no, lo que estamos haciendo es no estamos rogándoles que intercedan. Le están rogando que le conceda, que le proteja directamente. Y eso, aparte de no estar en la Biblia, tampoco formaba práctica de la iglesia primitiva. Eso es incorrecto totalmente. Cuando tú le dices a un ángel, protégeme, ¿de dónde tú sacas eso? Tú estás sacando, ahí tú estás entendiendo que él tiene poder para protegerse, y luego vienes y te excusas diciendo que Dios le ha dado poder para proteger, etcétera, etcétera. Sí, Dios hace muchas cosas, pero a ti, como dice la palabra de Dios, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo lo puedes hacer, pero no todo edifica. ¿Qué tú haces pidiéndole a un ángel? ¿Qué tú haces pidiéndole a un santo? Ya algo específico, no que ruegue por ti, le estás pidiendo algo. Lo que está pasando es que tu confianza la estás depositando en esa otra cosa que no es Dios. Si ya tú necesitas un ángel para obtener algo y no para que ruegue por ti ante Dios, tú la confianza la estás trasladando hacia ese algo. Es por eso que luego de la misa, después que pediste todo lo que ayuda a tu alma a Dios, vas y te postras ante una imagen, vas, le sujetas la mano porque ya le estás pidiendo, entre comillas. Le estás pidiendo directamente, como que Él tiene cosa para darte lo que tú necesitas. Tu confianza se ha desviado. Tú no confías plenamente en Dios, porque en la misa no te bastó. ¿Ya? No te bastó Dios. Tuviste que ir a alguien más después de la misa. Incluso fuera de misa. Ya tú necesitas a alguien más. Ya no te bastó Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ahora sino un ángel, un santo, etcétera, etcétera. Y no le dices, ruega por mí. No, no le estás diciendo eso. Ahora le estás diciendo, dame, concédeme, protégeme, etcétera. Eso no está en la Biblia, señores. Tampoco está en la práctica de la iglesia primitiva. Eso no es correcto ante los ojos de Dios. Piensen por un momento qué pasaría si viene Jesús o los apóstoles y los ven haciendo esas prácticas. No piensen en el Papa, no piensen en los obispos, no piensen en nadie. Piensa en cómo pensaban los apóstoles y Cristo, que estaban llenos del Espíritu Santo. Y ustedes hacen esto delante de ellos. ¿Qué le diría el apóstol? Si ustedes piensan un poquito, esto no era posible a los ojos de los apóstoles ni de Cristo. Esto no era correcto ante los ojos de los apóstoles y ante los ojos de Cristo. Otro detalle que quiero compartir con ustedes, el tema del culto y veneración a las imágenes se hizo en un concilio sobre el año 700, tengo que buscar bien para darle los detalles, donde se tomó una decisión de que se imponía el culto a las imágenes obligatorio. Y yo le quiero hacer entender para que ustedes vean las discrepancias
de cómo se debe hacer un concilio a lo que realmente sucedió. ¿Qué sucedió en ese concilio? No todos los obispos estaban de acuerdo con imponer las imágenes. Eso en primera. En segunda, tenía una influencia política enorme. La emperatriz Irene ejercía una influencia sobre algunos obispos, y al final se determinó que se impusieran esto, pero los obispos, o sea, la iglesia, el cuerpo de la iglesia como tal, no todos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, ¿dónde tenemos un concilio que podemos ver en la Biblia el ejemplo de cómo deben determinarse las cosas del Señor? Vamos a leer la palabra. Fue en el concilio de Jerusalén, y miren cómo fue. Dice la palabra de Dios en Hechos 15 del 27 al 29. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más carga que estas indispensables, abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. En este concilio, señores, estuvo de acuerdo todos los cristianos, los apóstoles, y con ayuda y auxilio del Espíritu Santo. De manera que en ese concilio donde se aprobaron el culto a las imágenes, no todos estuvieron de acuerdo. Entonces el Espíritu Santo no está dividido, el cuerpo de Cristo no está dividido. ¿Qué pasó entonces? Debieron haberse abstenido, no imponerla, no negarla, hasta que se probara otra cosa, pero imponerla fue un error. ¿Por qué? Porque no todos estaban de acuerdo, como en este concilio de Jerusalén. ¿Y esto qué entiendo yo de esto actualmente? Yo no tengo por qué hacer algo que no todos los representantes de la iglesia, no todos los obispos estuvieron de acuerdo, porque me da el sentido, me da el pensar de que eso no fue bajo la acción del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo se manifestó, no hay división. Hay una correcta interpretación y entendimiento de lo que se quiere, y a una sola voz se dicta lo que hay que hacer, pero esto no ocurrió allá. Por lo tanto, esta enseñanza que se me ha sido dada, que me ha sido transmitida, yo no tengo por qué entenderla como que vino del Espíritu Santo, sobre todo si estuvo dividida e influenciada por políticos. Bien, vamos a hablar de este otro detalle que tenemos que tener en cuenta con respecto a los ídolos, falsos dioses creados por manos humanas y entidades espirituales. Es cuidarse de las apariciones con mensajes confusos. ¿Qué pasa, señores? Esta práctica de rogar a los santos, a la Virgen, a los ángeles, de postrarse ante las imágenes, incluso pedirle directamente, no tan siquiera ruega por nosotros, sino que concédeme o protégeme, se ha visto enfatizada por apariciones. Por ejemplo, la aparición de Guadalupe, de la Virgen de Fátima, la aparición del arcángel Miguel, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con esto, señores? Tenemos que tener cuidado de las apariciones con mensaje confuso. Por ejemplo, no voy a entrar en detalle porque tengo un video que habla sobre esto más profundo, pero sencillamente quiero recalcar que hay que tener cuidado con las apariciones con mensajes confusos. ¿Qué pasa? Si viene una aparición y da un mensaje correctamente con lo que dice la Biblia, no hay ningún problema, porque sabemos que viene del Señor y lo podemos corroborar. Ahora, cuando viene un mensaje confuso, dice la palabra de Dios que si incluso un ángel de luz o ellos mismos, está hablando de los apóstoles, se presentan con un evangelio distinto, sea anatema. ¿Ya? Eso quiere decir que sea maldito, que no viene de Dios, que está sirviendo a los demonios, etc. Y rápidamente uno de estos mensajes, por ejemplo en el de Guadalupe, ella le orienta al indio que se le construya un templo a ella. Y además que confíe en ella, que ella vamos a leer el texto. Bien, ya encontré el texto. Es el Nicán de Maupoix. Vamos a leer un fragmento. Dice así. Le dice: sábelo, ten por cierto, hijo mío, más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios, por quien se vive, y el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero
mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré, a ponerlo de manifiesto. Lo daré a la gente en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estéis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Porque ahí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México y le dirás, como yo te envío, para que le descubras como mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano mi templo, todo le contarás, cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Señores, esto tiene un mensaje un poco confuso, pero vamos a sacar las ideas principales que tenemos que mantener en alerta. Primero, aquí dice, mucho que deseo que aquí me levanten mi casita sagrada. La casa es para ella. Ella después dice que ahí ella va a ensalzar al Señor, etcétera, etcétera. Pero ella desea que se construya una casita para ella. Y luego dice, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, que ella es la madre de todos ellos. Pero dice, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Y ella también dice que allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, curar todas sus diferentes penas, sus miserias y sus dolores. Y luego que le explica al final que para hacer ese acto compasivo de misericordia, que vaya al obispo de México y que le diga lo mucho que quiere, que o sea, que le construya dice que le provea de una casa y que me erija en el llano mi templo. Señores, esto es confuso porque aquí está diciendo que ella puede remediar, curar sus diferentes penas, sus miserias y sus dolores. Señores, esto lo único que lo puede hacer es Dios. Ella está diciendo que ella allí en ese templo va a hacer eso, pero que además es el templo de ella. Ella allí va a remediar las diferentes penas, las miserias y los dolores de sus amadores, de los que a ella clamen, de los que a ella la busquen y de los que confíen en ella. Esto no tiene que venir un apóstol o Jesucristo para decir que no es correcto, señores. Usted está depositando su confianza, usted está buscando la ayuda de otro directamente que no es Dios. ¿Ya? Yo no sé si esta aparición es la Virgen María. Yo entiendo que no es la Virgen María, porque la Virgen María, en el ejemplo que tenemos en la Biblia, es un ejemplo de humildad, de sumisión ante Dios, de que ella entendía que Jesucristo era su Salvador. En ningún momento ella en la Biblia hace hincapié en que ella va a remediar la miseria de nadie. Ella nunca se enorgullece en la Biblia pidiendo que se ostentar títulos o algo. En este caso está pidiendo que se le haga un templo. Y tampoco en la Biblia ellas dicen que clamen a ella, que la busquen, que confíen en ella. Esas cosas son cualidades de algo que no es la Virgen María, que está solicitando esto, y todo el culto que se le hace a esta aparición de la Virgen de Guadalupe es erróneo. Por eso que en esta iglesia se ven cosas que no están de acuerdo a lo que le gusta a Dios. Por ejemplo, se ven las promesas que dañándose su cuerpo por cumplir la promesa a esta aparición. Eso no es correcto, señores. ¿Ya? Aquí la Biblia dice, de entrada la Biblia dice que Dios es tan grande que en qué templo le va a construir al hombre para habitarlo. Y luego, Él es quien manda a construir su propio templo a Salomón y le da los detalles. En ningún otro momento en la Biblia se ve nadie construyendo un templo a alguien siendo correcto ante los ojos de Dios. Cuidado, un apóstol o Jesucristo, nada más de por esto de crear el templo, ya estaría alarmado. Pero además, a los que ella clamen, Señor, hay que clamar a Dios. Hay que clamar a Dios, hay que buscar a Dios, hay que confiar en Dios. Eso contrasta totalmente con las enseñanzas que nos da Jesucristo. Bien, por lo tanto, hermanos,
vamos a cuidarnos de estas apariciones confusas, ¿ya? Ahora, hemos visto cómo la práctica de robar a las imágenes, a los santos que representan, han devenido en exceso e incluso hasta en idolatría. Y esto lo podemos ver con promesas dañando su cuerpo. División de la iglesia. División de la iglesia, ¿por qué, señores? Porque Cristo quiere que la iglesia sea una, santa, católica y apostólica. Sin embargo, con el tema de las imágenes, nosotros somos propicios de que los protestantes no puedan venir a la iglesia porque dicen que nosotros estamos promoviendo doctrina de demonios. O sea, estamos promoviendo la idolatría. Y aunque ellos no tienen razón, porque la iglesia como tal no promueve la doctrina que va a la idolatría, pero hay católicos que hacen prácticas que son excesivas, que pueden devenir en idolatría y que muchos de ellos no lo saben, porque le pasa lo mismo que en el caso de Juan, ¿ya? Ahora, ¿por qué promueve la división de la iglesia? Porque si nosotros quitamos eso, ellos no tienen sustento para estar fuera de la iglesia de Cristo. El único sustento que ellos tienen para estar fuera de la iglesia de Cristo es que los católicos tienen doctrina que inducen a la idolatría. Fuera de eso, ellos no tienen más nada. Todos los demás temas, ellos también tienen discrepancia con otras denominaciones, con otras iglesias luteranas, con anglicanas. Perdón por la interrupción, les decía que los protestantes no tienen otro sustento que no sea para estar fuera de la iglesia de Cristo. Ellos tienen discrepancia con iglesias, incluso protestantes de otras denominaciones, en cuanto al bautizo de niños, en cuanto al rapto, en cuanto a otras doctrinas que ellos no consideran que son esenciales para estar, como decir, en paz con Dios y hacer lo que quiere Dios. Sin embargo, esto sí es un punto de inflexión. El caso de que ellos piensen que nosotros tenemos doctrina que inducen a la idolatría, eso le da a entender a ellos que no los permite estar en la iglesia católica porque dicen que dejó de ser la iglesia de Cristo. Están errados, la iglesia de Cristo no puede ser destruida y es única y Dios la sigue santificando a pesar de los errores, a pesar de todo. Por eso estoy yo aquí ante ustedes hoy. Pero sí es cierto que pueden todavía levantar su mano y decir esto, alegar esto. Hacen estas prácticas, esto puede devenir en idolatría porque la Biblia lo muestra así, asado, asado. Y lo que los católicos pueden decir a esto son pequeñas cosas que son vanas, que ni siquiera son bíblicas, y acudir a la tradición. Que también he demostrado que ni siquiera en la tradición se postraban, solo decían ruega por nosotros y hacían inscripciones. Entonces, después de promesas de dañar el cuerpo, de la división de la iglesia, de malos ejemplos, los inconversos en la fe. ¿Por qué, señores? ¿Qué son los inconversos en la fe? Alguien que no conoce de Dios, alguien que no conoce de Dios, pero está empezando a leer la Biblia y empezó por el Antiguo Testamento. ¿Ya? Esas personas, él lo que está viendo de Dios son las características que yo les expliqué al principio. Él no está viendo las otras características. Ahora mismo él está viendo la soberanía de Dios, el celo de Dios por su gloria, ¿ya? Y la santidad. Entonces, con estas tres características, sin ver lo demás, porque empezó a leer la Biblia por el principio, él viene y dice, ¿pero qué hacen los católicos? Aquí nos dice que no te harás imágenes, que no le des culto. Entonces, eso es piedra de tropiezo para los inconversos y los que están principiándose en la fe. Además de eso, esto es un tema importante. Si uno sabe todas estas cosas, o sea, que no está en la Biblia, que no es bíblico, que un apóstol no lo entendería, Jesucristo no lo entendería, que dan mal ejemplo a los inconversos, que provoca la división de la iglesia, que puede venir en idolatría, como en el caso de Juan. Sabemos todo eso, Señor, y aún no queremos dejar ir estas prácticas, soltarlas, deshacernos de ellas. Eso es un ejemplo claro de que es idolatría. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno ante los ojos de Dios, y sin embargo lo sostengo, me aferro. Eso que está ocupando ese espacio en tu corazón, que no te deja hacer lo que Dios quiere, que Dios quiere que su iglesia sea pura, intachable, que nadie como un protestante la pueda tildar con el dedo, ya como el pueblo de Israel, por cual él santificaba y mostraba su gloria. Por eso morían los que eran impíos y los que cometían idolatría. Así él quiere que sea su iglesia hoy en día, que nadie la pueda tachar. Si sabemos que esas prácticas hacen esto
y no la dejamos, no quitamos estas prácticas, seguimos practicándola, incluso la apoyamos, entonces estamos en idolatría. A ver, un ignorante capaz que no esté que no esté enmarcado en este contexto. Pero el que ya lo sabe, que entiende que esto es un problema, entiende que se daña el cuerpo de Cristo, que se divide la iglesia, que los nuevos conversos o los que no conocen a Dios plenamente, nada más que por escuchar, puedan entender una cosa errónea, señores, y no quieren desprenderse de ello, eso es idolatría. Tienes algo en tu corazón que no te permite poner y hacer lo que Dios quiere. Tienes algo por delante de Dios en tu corazón, eso es idolatría. Y yo les estoy presentando esto porque en algún tiempo muchos católicos fuimos de este tipo. Pero hoy que yo te estoy explicando esto de parte del Señor, que quiero que tú lo entiendas, que profundices, que leas la Biblia, veas el contexto, veas toda la revelación que Dios quiere que tú hagas, para que veas que esto no está contenido ahí, para que veas los problemas que trae esto, para que veas como si quitamos esto de la iglesia católica, el protestante no tiene argumento. ¿Ya? Y aunque ellos estén mal, ellos estén en apostasía porque sola escritura no es correcto, pero entonces se escudan porque dice que esto es peor. ¿Ya? ¿Quiénes formamos parte de eso, aparte de la culpa que tienen los protestantes? Nosotros mismos los católicos, porque no quitamos estos muros que hay entre Dios y el hombre. Muros que ya Cristo quitó, nosotros ahora no los quitamos para que la iglesia sea una, para que las personas entiendan la fe como tiene que ser. Y bueno, señores, con esto me despido. Voy a estar orando por ustedes y por mí para que este mensaje llegue a su corazón. Si usted tiene alguna duda o algún comentario, me lo deja saber. Le pido por favor que trate de buscar la verdad, que si yo estoy equivocado, que me lo hagan saber aquí en los comentarios, pero con la palabra de Dios, con el testimonio de Cristo, ¿ya? Y de igual forma, si tienen alguna duda, yo se la puedo, le puedo tratar de explicar con el favor de Dios. Que Dios me los bendiga, le conceda sabiduría, le conceda santidad, humildad y gracia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.